poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Veo la gloria del Señor hoy aquí, veo sus manos, su poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Veo la gloria del Señor hoy aquí, veo sus manos, su poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Veo la gloria del Señor hoy aquí, veo sus manos, su poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Alabando su nombre, ya lo siento, me empieza a tocar. Alabando su nombre, ya lo siento, me empieza a tocar. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces, un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios
tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder llegar hasta ustedes en esta noche. Gracias a Dios tenemos esta tecnología que nos lo permite y estamos con la esperanza de que en breve podemos ya retornar a nuestros templos para continuar con nuestros servicios, por supuesto dentro de todas las normas y protocolos sanitarios que se exigen para nuestra salud y para nuestro cuidado mutuo. Y es una bendición, para mí es una bendición poder acompañarte allí a través de esta tecnología, allí en tu casa. Gracias por recibirnos, gracias por darnos este tiempo para compartir contigo la palabra de Dios. Yo soy el pastor Vladislao Kazmierski de la Comunidad Evangélica Misionera de Adoración en Asunción, Paraguay. Y es un placer para mí estar contigo, es una honra para mí que me recibas en tu casa de esa forma, ¿sí? Que el Señor te bendiga. Bien, la palabra de hoy, tengo que ser honesto, salió de una conversación que tuve a la hora del desayuno y a la hora del devocional familiar que hacemos los días que podemos desayunar juntos. Estábamos conversando sobre cuestiones de familia y conversando con nuestra hija de 11 años sobre algunas de sus experiencias. Ella nos contaba a su madre y a mí que estaba un poco dolida al ver la forma en que una cierta madre trata a su hijo, que lo trata de manera poco sensible a sus necesidades y hasta con cierto maltrato verbal. Y no es que seamos padres perfectos, ni que nunca perdamos la paciencia y que nunca se oya algunas voces alteradas en nuestra casa, pero nos esforzamos para que nuestra hija pueda ver en nuestro hogar
un lugar seguro y un lugar donde se sienta honrada. En ese momento de la conversación, solo atiné a decirle que es por la presencia de Jesús en nuestras vidas que podemos sentir esa diferencia. Sin la presencia de Jesús en nuestras vidas, le dije a mi hija, probablemente nosotros seríamos iguales o peor que esta madre. Y que es la presencia de Jesús en la vida de una persona lo que marca la diferencia. Eso es lo que la Biblia nos dice. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. De eso se trata el mensaje de hoy. Jesús en nuestra vida marca la diferencia. Oremos. Señor, quiero darte las gracias por este día que tú nos regalas, esta tarde, esta noche que tú nos regalas, y agradecerte porque tú, Señor, en nuestras vidas, tu presencia en nuestras vidas es la que verdaderamente marca la diferencia y nos lleva a tener una vida plena, abundante, una vida de honra hacia los demás. Y yo te doy gracias por eso. Gracias, Señor, porque las familias que te tienen a ti en sus vidas, que tu presencia está en sus casas, pueden ver y sentir, saber y vivir una diferencia tremenda que solamente se puede alcanzar por medio de tu Espíritu Santo viviendo en la vida de las personas. Entonces, Señor, en esta noche quiero pedirte que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, nos ayude a entender lo que es esta diferencia, esta presencia, entender lo que significa nueva criatura, una criatura que goza de tu presencia. Ayúdanos, Señor, y guíanos en lo que vamos a estar ministrando. Que mi boca, Señor, pueda ser instrumento para edificación de las personas que están allí del otro lado. Señor, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como había leído, el texto que nos guiará básicamente será el texto de Corintios, donde nos dice en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa ser nueva criatura? Bien, nueva criatura significan dos cosas importantísimas. La primera significa haber recibido la salvación de Jesús. ¿Y cómo es eso de que se recibe la salvación de Jesús? En Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Haber alcanzado la salvación significa tener esa experiencia conciliadora con Dios, haber alcanzado su misericordia, saberse perdonado por Dios, haber reconocido la falencia de su propia vida y reconocido el pecado en la vida propia. Cuando una persona reconoce este pecado en su vida y entiende que es tiempo de que esto cese, porque este pecado le está robando calidad de vida, le está robando lo principal, la vida eterna, y esta persona hace ese descubrimiento y se acerca a Jesús y confiesa sus pecados, se confiesa como un pecador delante de Jesús y ora, como dice Romanos, ora y cree
esta persona recibe, dice, inmediatamente el perdón de sus pecados y con ello la vida eterna. Esto es haber alcanzado la salvación. ¿Ya alcanzaste la salvación? Cuando miras a tu vida, ¿qué tipo de vida percibes? ¿Percibes una vida perdonada por Dios o una vida que insiste en disfrutar y gozar del pecado? Porque el pecado es atrayente, el pecado seduce, toda forma de pecado, no solamente el pecado sexual, los otros pecados, las falencias de carácter, todo ello seduce. Es mucho más gozoso, al parecer, satisfactorio, dejarme llevar por mis emociones en un arranque de ira que controlarlas, porque esto es bueno y agradable a Dios y es de bendición para la relación. Entonces, cuando percibes a tu vida, cuando miras tu vida, ¿ya has recibido salvación? ¿Ya has llegado a ese punto donde reconoces que necesitas de Jesús para que tus pecados sean perdonados y tengas una nueva oportunidad de hacer las cosas y hacerlas bien? Eso es haber recibido la salvación. Ser una nueva criatura es comenzar por ahí, haber recibido la salvación. La segunda cosa que significa es que la persona que ha recibido la salvación y que es una nueva criatura está en un proceso recreativo, siendo creada nuevamente, haciéndose de nuevo, dejando ciertas prácticas y aprendiendo ciertas otras que son mejores, que son más provechosas, que dejan como fruto y como residuo algo bueno, que dejan bendición tras esas prácticas. Y nos inspiraría mucho entenderlo, lo que es estar en ese proceso, si leyéramos Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 17. Es una lectura un poco larga para este medio, por lo que yo me permití hacer un resumen para compartirlo contigo. Si tú tienes el texto abierto, es Colosenses capítulo 3 verso 1 al 17. Nosotros encontramos en este texto tres características importantes de ese proceso de recreación, de ese proceso de hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Del verso 1 al verso 4 nos habla de que la persona que está en ese proceso de recreación empieza a tener aspiraciones espirituales. El texto dice que esa persona comienza a tener aspiraciones de estar con Dios, buscar a Dios, conocer a Dios, relacionarse con Dios, disfrutar del amor de Dios, disfrutar del gozo de la compañía de Dios, disfrutar de las bendiciones que Dios da, de las bendiciones que da para la vida espiritual, para la vida matrimonial, para la vida en familia, para la vida laboral, bendiciones que Él da. La persona, esas aspiraciones espirituales comienzan a mostrarnos que todo lo que nosotros vivimos aquí tiene una razón, pero que si nosotros queremos experimentar algo realmente poderoso y bueno en nuestra vida, necesitamos aprender los modos de Jesús. Cuando nosotros comenzamos a practicar los modos de Jesús, nuestra vida empieza a desabrocharse como un botón, una flor bonita. Comienza a abrirse para disfrutar del calor de la vida, del oxígeno, del viento de la bendición de Dios. Y todo eso hace parte de tener
una aspiración espiritual. Es reconocer que es mucho más importante aproximarse de Dios. Esto es tener aspiraciones espirituales. La segunda cosa que este texto nos indica, del verso 5 al verso 11, es que la persona que está pasando por ese proceso de hacer nuevas todas las cosas en su vida, es llevado a abandonar la vida de pecado, las malas costumbres de su boca y la soberbia de carácter. En otras palabras, esta persona que antes consideraba el pecado como una forma normal de vida y se gozaba y disfrutaba de esta forma, comienza a entender que eso no es bueno, no es saludable, que eso destruye mi vida. La Biblia nos afirma que hay caminos que al ser humano le parece que son buenos, pero el final de esos caminos son caminos de muerte. Y voy a traer algunos ejemplos de ello. Cuando nosotros somos adolescentes y las hormonas nos chorrean por los oídos, uno empieza a querer gozar de ciertas experiencias y comienza a entregarse a las experiencias principalmente sexuales. Y lo disfruta y lo goza. Las hormonas están hirviendo. Aquello parece un volcán en erupción. ¿Quién puede contener las hormonas de un adolescente? Dios puede. Si son enseñados en el camino correcto, Dios puede. Pero cuando somos adolescentes y no tenemos esa guía de Dios en nuestra vida, comenzamos a querer disfrutar de cosas que son reservadas para otros momentos de nuestra vida. Y como resultado, cosechamos experiencias a veces tremendamente dolorosas. ¿Cuántos embarazos precoces? ¿Cuántos abortos han ocurrido porque la persona no ha conocido ni se ha dejado enseñar por Jesús según su forma de vivir? La persona que piensa que robando puede hacerse de riquezas a costas del trabajo de otros, fatalmente en algún momento va a tener consecuencias. Si no lo agarran, si las autoridades no lo prenden, aquellos que lo conocen con toda seguridad no confiarán en él. Y así por delante, abandonar esa vida de pecado. Jesús lleva a la persona a comprender que la manera de Jesús es una manera gratificante, poderosa, bendecida. Y que cuando la persona empieza a entrar en esa manera, las puertas se abren. Jesús dice a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis: he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Y Él se presenta a esa iglesia como el que tiene poder para abrir y nadie cerrar. Y el que tiene poder para cerrar y nadie lo abre. Pero a la iglesia de Filadelfia, Él ha puesto una puerta abierta. Y esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, representa a aquellas personas que han sido fieles al Señor, que se han dejado moldear por el Señor, que están realmente permanentemente buscando conocer más de Dios, amar más a Dios, experimentar más a Dios, vivir más de Dios, obedecer más a Dios. Y Dios delante de esas personas ha puesto una puerta abierta. Y esta puerta abierta tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con todo lo bueno que Dios quiere hacer por nosotros en este lugar, en esta vida. Tiene que ver el abandonar la vida de pecado y las costumbres de la boca. Tienen que ver que allí, vos donde estás y yo aquí, tenemos una boca que debe usarse con sabiduría. La Biblia dice que muerte y vida están en el poder de la lengua. ¿Saben? No hay nada que destruya más que una lengua filosa. No hay nada que destruya más que un padre le diga a sus hijos que son inútiles, que no van a servir para nada. Como he escuchado muchos padres hablando a sus hijos: qué inútil que sos, no servís para nada. Y esto va generando una autoidentidad, una autopercepción del niño, que posiblemente cuando llegue a grande va a tener que luchar tremendamente para tener éxito en la vida, porque desde muy niño le han dicho que él no servía para nada.
en los diálogos familiares, en los conflictos conyugales. Por alguna razón, nuestros filtros tienden a caerse cuando estamos hablando con nuestras esposas, con nuestros maridos. Aquí en mi casa, nosotros tenemos una regla. Ella habla y yo le escucho. Ella habla y ella manda y yo obedezco. Si usted casado sabe lo que estoy diciendo, es casado, usted sabe lo que estoy diciendo. Nah. No es así. En casa nosotros tenemos un hábito. Nosotros no gritamos. No usamos palabras denigrantes. En ninguna situación, bajo ningún tipo de tensión ni conflicto. Y cuando expresamos lo que queremos decir, tratamos de hacerlo de una manera que la otra persona entiende nuestro deseo de bendecir y corregir aquello que está errado. Y no aquello. Y no exponer nuestra ira en aquello. ¿Cuán fácil es dejarse dominar por la boca? ¿Ustedes conocen algo más destructivo que el chisme? No hay nada más destructivo que el chisme. Porque entre los creyentes, entre los hermanitos, a veces la cosa es así. No, hermano, le voy a contar a usted, yo solo para que esté morando. Hermana, no. Hermana, estoy tan preocupada por la vida de Menganita, que usted sabe que la tía de la abuela del vecino de ella, aquella que tiene el loro amarillo con el pico rosado, usted sabe lo que le dijo a Menganita. Ahora, si usted sabe lo que Menganita, y comienza, usted sabe qué terrible. Necesitamos corregir algunas prácticas de nuestra boca. La Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y la soberbia de carácter. Qué terrible es no dejarse. Hay un aspecto de esta soberbia de carácter que quisiera resaltar. El no dejarse enseñar. El pensar que uno, por tener alguna cosa, algún conocimiento, alguna riqueza, alguna situación, es más que el otro. El no dejarse enseñar, el no dejarse conducir, el no dejarse pastorear, el no dejarse mentorear, el no querer aprender porque ya lo sabe todo. Y esto es lo que más hombres y mujeres han llevado lejos de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero le da una gracia enorme al humilde. Estar en ese proceso de recreación implica entonces en aspirar cosas espirituales, en abandonar el pecado, corregir el uso de la lengua y ser humilde como Jesús, aprendiendo esta nueva forma de vida. La pregunta que nos llega o que deberíamos hacernos al escuchar estas cosas es: ¿cómo llego a ser una nueva criatura? Romanos capítulo 10, verso 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Hechos 16, 31, Pedro le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo llego a ser nueva criatura? Un día yo tomé esa decisión y fue el día más importante de mi vida. Y lo recuerdo como si fuese hoy. Estaba yo en una cena de empresarios. En la época yo era bastante más joven, más joven de lo que soy ahora. En la época mis padres ya habían pasado por el proceso de conversión y astutamente me llevaron a una cena. En la época mis padres eran empresarios y yo
trabajaba con ellos y ellos urdieron un plan maravilloso de Dios para llevarme a una cena. Y esa cena era sencilla, era una cena donde se dirigía a gente que tenía empresas, microempresas, a gente que era autónoma. Y era una cena en algún hotel de la ciudad, una cena muy, muy bonita. Y algún empresario que ya había tenido una experiencia con Jesús comentaba cuál era la experiencia de transformación de vida que había sufrido. Y es interesante que en esa noche no fue la experiencia de del ministrante lo que me tocó, pero fue la música. Yo soy un intento de músico y Dios conoce el lenguaje del corazón de las personas. Había un hombre allí con una guitarra, él y su guitarra, y él empezó a cantar una música. Y la música es una música muy conocida en el Brasil, es en portugués, pero su traducción dice que tú tienes valor. Deja de estar sufriendo en ese complejo de inferioridad. Yo he venido a hablar del valor que tienes tú. El Espíritu Santo se mueve en ti con gemidos indecibles. Y en cuanto yo escuchaba aquella música, mi corazón iba experimentando algo nuevo, algo poderoso, algo raro. Y yo comencé a llorar y me lavé de llorar. Y si bien que eso no es raro, yo soy muy llorón, pero algo poderoso estaba ocurriendo. En ese momento yo entendí que necesitaba de Jesús, que mi vida necesitaba de Jesús, que todo lo que yo estaba viviendo, si bien a veces me daba mucho placer, estaba matándome. Y yo tomé una decisión en ese día, de entregar mi vida a Jesús, recibir por la fe el perdón y la gracia disponibles para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la invitación que el Señor Jesús te hace en esta noche. Que puedas mirar tu vida y reconocer cuánto necesitas de Jesús. Cuánto tu familia necesita de Jesús. Cuánto tu forma de hablar necesita de Jesús. Cuánto tu forma de vivir necesita de Jesús. Tu forma de trabajar necesita de Jesús. No seríamos lo que somos si no tuviéramos experiencia con Jesús. Posiblemente seríamos como esta madre que maltrata a sus hijos, como el marido que golpea a la esposa, como a la esposa que no respeta al marido. Seríamos como estas personas que no quieren recibir ningún tipo de instrucción de nadie porque piensan que lo saben todo. Y en verdad, queridos, no lo sabemos. Pero cuando encontramos a Jesús, algo cambia. Aquellas prácticas de a poco pierden su sentido. Y en nuestra vida comienzan a entrar otras prácticas que nos llenan de gozo, felicidad. Porque todo lo que Dios nos enseña a vivir es inmensamente más gozoso que lo que nosotros dejamos para poder seguirlo a Él. Entonces, ¿cómo es que esta nueva vida, esta presencia transforma la vida del ser humano? En verdad es como si Dios entrara a cada una de las dimensiones de la vida del ser humano y comienza a hacer arreglos para que esa parte funcione mejor. Normalmente el ser humano se divide en 4 dimensiones fundamentales. Hay otras que están insertadas dentro de estas, que hay algunos que dicen que son 8 dimensiones, y son la física, la social,
la cognitiva y la espiritual. ¿Qué significan todas estas palabras? Bien, ¿cómo es que Jesús actúa en estas dimensiones del ser humano? En primer lugar, cuando hablamos de la dimensión física, la Biblia nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hay algo tan tremendo que cuando la persona se da cuenta que le pertenece a Jesús, cuando yo me doy cuenta que pertenezco a Jesús y que mi vida necesita un cambio porque lo que estoy haciendo con mi cuerpo me está destruyendo, algo poderoso ocurre. Yo fui fumador hasta los 29 años y durante mucho tiempo pensé en dejar de fumar porque sabía que me hacía daño. Y interesantemente, todos los días cuando salía de casa, lo primero que hacía era comprarme una cajetilla de cigarrillos. Y yo me fumaba una cajetilla de cigarrillos por día. Y solo que un día, después de haber tenido esta experiencia con Jesús y de haber entendido lo que Jesús hizo por mí, y Dios colocó en mi corazón un discernimiento tan poderoso que fue algo que me dio un coraje que yo no había sentido. Yo entendí que Dios era mucho más poderoso para sacarme del vicio que el diablo para mantenerme en él. Entonces comencé a decir todos los días, comencé a decirle a mi alma, Dios es más poderoso para sacarte del vicio que para permanecer en él. Cuando yo me lo creí, cuando yo realmente entendí y por la fe decidí actuar de esa manera, en ese día dejé de comprar cigarrillos y hasta hoy día no los he probado nuevamente, porque Dios es más poderoso para sacarte del vicio que el diablo para hacerte permanecer en él. Necesitamos amar este cuerpo. Amar este cuerpo no significa que él debe ser un cuerpo estéticamente irreprensible. Algunos somos más gorditos, otros somos más altos, otros somos más bajitos, algunos tienen ojos azules, otros no los tenemos, y cada uno tiene una belleza propia dada por Dios de una manera interesante. Yo, por ejemplo, creo que los gorditos son los más bellos del planeta, en mi opinión. Hay alguno dirá, uy, qué falta de espiritualidad ese hombre porque es gordito. Ay, yo le miro a esa persona y digo, che, ¿dónde está la espiritualidad? Él no se ve alegría en él. Mira qué mejilla más demacrada tiene. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros amamos esto, que Dios nos dio nuestro cuerpo, tratamos de darle lo mejor, quitamos lo peor. Algunos somos gorditos porque lo somos. Nos cuidamos y todo, pero lo somos. Algunos somos gorditos porque tenemos problemas de salud, como la tiroides, por ejemplo. Ahora, si somos gorditos porque nos tragamos todo lo que encontramos en el camino sin medida, el Espíritu Santo nos ayuda a conocer una medida en la cual nosotros comenzamos a cuidar de nuestro cuerpo. Y tal vez permanezcamos gorditos, pero tendremos salud. La dimensión social abarcan la dimensión ética y la dimensión relacional. Todas las clases de relaciones en esta nueva criatura van siendo transformadas. La respuesta que yo le di a mi hija en el diálogo fue, si nosotros no tuviéramos la presencia de Jesús en nuestra vida, tal vez seríamos igual o peor que esa madre. Es posible que yo haya sido destinado a tener esa conducta. Porque vi muchas cosas de niño que estimularon violencia en mí. Vi algunas cosas de niño que no fueron saludables. Inclusive en mi casa, en mi familia, vi cosas que no eran buenas.
Yo doy gracias a Dios que Dios cambió mi familia. Mis padres hoy sirven al Señor. Ellos me han llevado por el camino del Señor. Mi mamá fue la primera persona que me ha discipulado en el camino espiritual. Y yo doy gracias a Dios que también fue el cambio en su vida lo que permitió ver que este Dios era real, era poderoso para transformar. Y cuando el Señor tocó mi corazón, yo... ¡wow! Tuve una experiencia de transformación y veía cosas en mi casa, en mi familia, en la vida de mis padres que no había visto desde que era niño. Yo ya tenía cerca de los 22, 23 años cuando esto ocurrió. La relación de ellos había florecido de tal manera que era todo nuevo, poderoso, ¿saben? Dios cambia. Pero yo tenía insertado el chip de la violencia, de las reacciones violentas. Y esa fue una de las cosas que Dios tuvo y está trabajando en mí. Las primeras reacciones espontáneas muy duras. Pero de a poco conseguimos. Y hemos llegado a tener una vida bastante controlada. Y tratamos de honrar a las personas cuando charlamos con ellas, no deshonrarlas. La ética, el comportamiento que tenemos, las relaciones que tenemos, yo no tenía ningún problema de, surgiendo la oportunidad, hacerme con algo que no era mío. Sí, robar, es eso, sí, es lo que estás pensando, es robar. En el trabajo, en cualquier situación, si surgiera la oportunidad, después que Dios comenzó a cambiar mi vida, ¿saben? Hubo un cambio poderoso. Las personas que tienen a Jesús cambian para mejor. Tienen una mejor vida. Tratan mejor a la gente. Son mejores amigos, compañeros, cónyuges, padres, porque Jesús los dirige. En la dimensión cognitiva está el área emocional y allí es donde necesitamos mucha ayuda de parte de Dios, porque todos nosotros tenemos un bagaje emocional. Los primeros contactos que hacemos en la infancia, la forma como hemos sido tratados, todo eso influye de una manera tan poderosa. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús puede entrar en esas memorias y sanar esas memorias y hacer de esas memorias algo nuevo y poderoso, sanado, restaurado, nosotros lo gozamos en gran manera. Yo tuve historias personales de niño muy difíciles en el área familiar. Pero Dios sanó esas memorias en mí y en mi familia. Y quiero decir que nunca he honrado tanto a mis padres como después que Jesús entró a mi vida. Yo odiaba a mis padres. Dios me dio un amor tan poderoso por ellos. Mis emociones fueron sanadas. ¿Cómo están tus emociones? Dios puede sanarlas. Puede ser que estés pasando por una depresión. Dios puede quitarte de ese lugar. Puede ser que requieras de ayuda. Puede ser que tengas que consultar a un especialista. Puede ser hasta que recibas ayuda clínica. Pero Dios puede quitarte de ese lugar. ¿Cómo están tus emociones? ¿Hay mucho rencor? ¿Será que las personas que te han golpeado están todavía presentes en ese revivir, en ese resentimiento, que significa sentir de nuevo todas las cosas? Dios puede sanarlo. Y la dimensión espiritual tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué tan buena es nuestra relación con Él?
Y yo le doy gracias a Dios por la persona del Señor Jesucristo. No fuese la cruz de Cristo, no fuese el milagro y la salvación que Él nos ofrece en la cruz, yo no pudiera relacionarme con Dios, ni nadie pudiera relacionarse con Dios, porque el pecado, hasta por amor de Dios, nos impide llegar a su presencia para no ser fulminados. Pero cuando el Señor Jesús nos limpia del pecado a través de la sangre derramada en la cruz, nosotros somos hechos nueva criatura y Dios nos mira y nos ve como personas justificadas, hechas justas por la obra de Cristo. Ya no tengo temor de acercarme a Dios. Pablo lo dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro para el momento oportuno. Podemos acercarnos a Dios sin temor, porque Él nos recibirá como el Padre del Hijo pródigo recibe a su Hijo. Por más sucia que esté nuestra vida, por más terrible que haya sido nuestra vida, por más que hayamos ofendido a Dios, Él no se lanzará sobre nosotros con un abrazo, restaurará nuestra posición de hijos y nos dará esa paz en el seno de Dios. Qué tremendo es poder mirar a la vida sabiendo que ya no tengo una expectativa de condenación, sino que vivo con Cristo en mi vida y que las cosas difíciles las vamos a vencer. Y de que todo aquello que viene para que Dios haga algo bueno en mi vida, como lo dice Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta relación espiritual es poderosa para darnos una vida plena y abundante. Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Necesitamos de Jesús. La presencia de Jesús en nuestra vida es lo que marca la diferencia. Para concluir, qué gran diferencia hace la presencia de Jesús en nuestras vidas. Él ha iniciado un cambio y quiere concluir la obra. Todas las dimensiones de nuestra vida se verán poderosamente afectadas si nos entregamos a Cristo y aprendemos su modo de vida. Este es el gran desafío para nosotros en nuestro tiempo, en nuestra vida. Y Dios desea llevarnos a la victoria. Termino leyendo el texto de Romanos capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si te has dado cuenta de que necesitas algunos cambios, de que la manera como estás viviendo conyugalmente no es saludable, invita a Dios a tu matrimonio. Invita a Dios, invita a Jesús a tu matrimonio. Te sorprenderás de las transformaciones poderosas y benéficas que Él puede hacer. Si te está costando llevar la vida como padre, como madre, invita a Jesús a tu vida familiar. Si te das cuenta que las cosas en el trabajo no están bien, invita a Jesús a tu vida laboral. Invita a Jesús a tu vida. Y todas las áreas de tu vida serán afectadas por su bendición, por su restauración. Y Él te levantará y te dará una nueva vida con su presencia. Y esta vida será abundante. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte las gracias por la vida de esta persona que está allí del otro lado. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar poderosamente con ella. Que esta persona pueda mirar a sí misma y ver cuánta necesidad tiene de Cristo.
Y Señor, si esta persona ya ha entregado su vida a Jesús y está en el proceso de ser recreado a tu imagen, Señor, ayúdala a perseverar, ayúdala a mirar, Señor, el premio de la soberana vocación, del soberano llamado. Ayúdale a contemplar la vida eterna, ayúdale a contemplar la vida plena y abundante que tú tienes preparado para aquellos que confían en ti. Señor, y si esta persona aún no ha tomado la decisión de entregarte su vida, habla a su corazón, ayúdala a descubrir cuánto necesita de ti, para que tomando esta decisión, esta persona también pueda llegar a ser hija, hijo, restaurado, perdonado, honrado por ti. Gracias, Dios. Bendice la vida de cada uno de los que están recibiendo este mensaje en sus casas. Que tu Espíritu Santo en este momento pueda traer la paz y la quietud de tu presencia en la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así me despido. Espero que Dios continúe a hablar con nosotros en lo que va de la semana. Este fue el mensaje dominical de la Comunidad Evangélica Misionera de Adoración en Asunción, Paraguay. Dios te bendiga, que tengas una semana llena de la presencia de Dios.